capítulo 1 y ahora vamos sobre el capítulo 2. La verdad les advierto, el sermón, es que muchos dicen, ay, qué bonito está el sermón. No es posible que digan qué bonito está el sermón. Este sermón está bien feo. La verdad, los que son creyentes no les va a molestar, pero los que no son creyentes sí les va a incomodar mucho el sermón, pero es lo que hay, es el pasaje, ¿no? Es lo que me tocó, no es que yo lo haya escogido, pero sí está muy fuerte, la verdad, lo que vamos a enseñar aquí el día de hoy. Que a lo mejor para algunos no dicen, ay, son doctrinas que ya manejan muy bien, pero la verdad sí está fuertecito, ¿verdad? Entonces, pues vamos a dar inicio, vamos a orar con este tiempo en las manos del Señor. Acompáñenme, por favor. Padre, bendito seas, gracias te damos por este hermoso día, gracias por la vida y la salud que nos prestas. Gracias por el privilegio de participar en el ministerio de la enseñanza. Te quiero pedir por mí que me ayudes, que me des claridad, compasión, para exponer los textos de una manera clara y fiel y exponer estas verdades que vamos a ver el día de hoy. Pero a cada uno de nosotros, tócanos, Señor, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón, transformando nuestra vida, nuestro caminar y nuestro sentir. Y si hay alguna persona aquí que aún no tiene una relación contigo, Señor, para que le traigas vida nueva, Señor, toca su corazón para que sea quebrantado y clame por perdón genuino hacia ti. Gracias, Padre Santo. Amén. Pues ya nomás empezando con el título, mira, la vida sin Cristo. ¿Cómo es una vida sin Cristo? ¿Quiénes son las personas que están sin Cristo? Y más en un país como el de nosotros, que aquí todos son cristianos supuestamente, ¿no? Pues ya desde chiquito te bautizan en la católica y tú hablas con un católico y él dice que es un cristiano. Y sí cree en un Cristo, pero no es el de la Biblia. No sé si aquí todos conocen al pastor MacArthur. Dice que él hace muchos años fue invitado a una conferencia sobre el Evangelio, pero fíjate, a un grupo de actores y actrices. Le invitaron a compartir, no sé cómo salió eso. Dice que después de compartir y terminar ya su conferencia, al salir se le acerca un joven indio de la India, me refiero, ¿no? Y le dijo que él era musulmán. Entonces MacArthur, entonces le dice, quiero saber más de Cristo. Entonces MacArthur se emociona y lo lleva a un reservado, a un ladito de las conferencias, para explicarle más profundamente sobre las verdades del Evangelio. Entonces cuando ya platican y termina todo, dice, vamos a orar pues. Y oran, y entonces el joven exclama bien contento, ¡qué padre! Dice, ya tengo a Jesucristo, ya a Mahoma. Entonces se queda así MacArthur, oh rayos, no entendí. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué va con esto? Dice MacArthur. Así el mundo tiene un concepto del evangelio y del cristianismo y del ser cristiano muy distorsionado. Entonces este joven era musulmán, pero a la vez se creyó que ya era cristiano, que era salvo. Entonces, pues tú sabes que no es verdad, porque Cristo es excluyente. Él es el único, no puede haber Cristo y Mahoma, Cristo y la Virgen, ¿no? Cristo y el que te dé la gana, pero bueno. Entonces, para que veas, entonces mira, vamos a ver los tres primeros versículos de Efesios 2, ahí están en tu Biblia, los tres versículos de Efesios. Te voy a estar poniendo los versículos de apoyo más importantes. Entonces, mira, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo es una vida sin Cristo? Según el pasaje, no lo que yo creo. Ese pasaje enseña que una vida sin Cristo, esas personas están muertas espiritualmente. Qué fea expresión. Aparte, se conforman a la ideología del mundo. Son sumamente mundanos y están controlados por su naturaleza caída. ¿Sí? Y aparte, fíjate qué terrible, están condenados. Eso no es aquello, eso viene aquí, para que no vayan a empezar a hacer caras de, ay, qué feo se ve. Bueno, vamos de lleno, mira. ¿Por qué están muertos espiritualmente? ¿De dónde sale esa expresión, esa declaración? Chécate la primera parte del versículo 1. Él nos dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Sí? Fíjate que dice, Él les dio vida a ustedes. ¿Ves que no dice, Él nos dio vida a todo el mundo? Le habla a un grupo. Él les dio vida a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? La iglesia nada más. No la congregación, fíjate, no es lo mismo. Iglesia. Iglesia y congregación son dos cosas diferentes. La católica es una congregación. Iglesia no son las personas que vienen. Iglesia son los redimidos. Entonces él dice que él le dio vida a ustedes. ¿A quién? A la iglesia nada más. El resto del mundo no. Está excluyendo. ¿Verdad? ¿Quién? ¿Quién dio vida? ¿Quién es él? Dios.
está hablando de Dios, ¿verdad? Él les otorgó vida a ustedes. ¿Cuándo? Cuando estaban muertos. ¿De qué está hablando aquí Pablo? ¿Sí? ¿Qué significa darles vida? Para empezar esa expresión. Si estaban vivos, ¿cómo es que a ustedes les dio vida si están vivos? Dice, ¿no? Pablo. Pues es muy sencillo. Bueno, los que estuvieron aquí y vimos el capítulo 1, en el capítulo 1 hace básicamente en los versículos de 3 a 7, tú lo puedes ver en tu Biblia, enseña eso, que es el dar vida. Básicamente habla de que estas personas fueron predestinadas, una doctrina muy conflictiva y muy rechazada el día de hoy, predestinadas desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Escogidas, salvadas, santificadas, adoptadas, perdonadas. Todo eso entra ahí, cuando dice que fueron salvadas, ¿verdad? Ese grupo le sucedió eso, nada más a ese grupo de la iglesia nada más. A esa es la que se está refiriendo Pablo, y esa es la vida, ¿verdad? Ahora, Pablo dice que antes de que les diera vida estaban muertos. ¿Qué significa esa muerte? ¿Qué significa? ¿Y por qué estaban muertos? En sus delitos y pecados. Es decir, que hay personas que están físicamente vivas, pero debido a sus pecados y a sus delitos, están muertas. ¿Ya se entiende esa expresión? Parece como contradictorio, ¿verdad? Parece un paradigma. ¿Qué significa delitos y pecados? Bueno, delitos es traducido en otras partes de la Biblia como ofensa, transgresión y a veces pecado. Y pecado en sí, literalmente significa errar en el blanco. ¿Y cuál es el blanco? La voluntad de Dios. Entonces pecar es básicamente no dar al blanco de la voluntad de Dios. Todo el mundo erra al blanco. Todo el mundo mundano me refiero. Pero, aunque son dos palabras diferentes, Pablo la está usando aquí como sinónimos, delitos y pecados. Básicamente quiere decir lo mismo. Dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿verdad? Pero es para enfatizar, ¿por qué los usa como sinónimo? Para enfatizar la naturaleza caída del ser humano. Eso es estar muerto. La naturaleza caída del ser humano. Está caída antes de recibir vida. Así que toda la humanidad, gente, qué declaración tan horrible. Toda la humanidad, no importa el sexo, ni la edad, fíjate lo que estoy diciendo, están muertos espiritualmente. Necesitan que Dios les otorgue vida. Estoy hablando de niños, ancianos, mujeres, hombres. ¿Sí? Toda la humanidad está muerta espiritualmente. Entonces esa muerte quiere decir que es causada por los pecados y los delitos. Un apoyo más. Mira lo que dice. Por tanto, como el pecado entró, ¿a dónde? En todo el mundo. Todo el mundo. ¿Sí? Por un solo hombre, ese hombre fue Adán. Entonces quiere decir que a partir de Adán, todo descendiente, toda persona que nace en este mundo, tiene pecado, es lo que me está diciendo ese pasaje. Y aparte hay otra consecuencia, no nomás tiene pecado. La consecuencia de ese pecado que dice ahí es la muerte. Entonces quiere decir que todo ser humano después de Adán está muerto espiritualmente. Qué tremendo, ¿verdad? Pues digo, no está bonito el sermón, ¿verdad? Y tú dices, no, pero ¿por qué Adán? Porque era tu representante. Sí, pero Adán fue el que pecó, yo no, pero ve lo que dice lo último. Por cuando todos pecamos. O sea, nadie se puede estar exento. Son noticias terribles. Terribles. Es decir, que antes del pecado, el ser humano, fíjate, qué bonito, ese sí es muy bueno, jamás moriría y tendría una vida y una relación perfecta con Dios antes del pecado. Después del pecado, todo cambió. Todo cambió. Más argumentos. Mira lo que dice ahí. La paga, la factura, la consecuencia del pecado, que es muerte. Muerte. Y esa es una ley universal. Yo siempre les digo, es como si yo dijera, pues sí, me lo estás diciendo, pero yo no creo en la gravedad. Mira, ¿qué pasó? ¿Por qué cae el cochino para llover? Por la gravedad, pero yo no creo en la gravedad. Pues aunque no creas, súbete a un edificio de 2 pisos, tírate y te vas a dar un porrazo, aunque no creas en la gravedad. Bueno, esta es una ley universal que el mundo no conoce. La paga, la factura, la consecuencia del pecado es muerte. ¿Cuál muerte? Las dos, física y espiritual. Quiere decir que antes del pecado, Adán y Eva iban a vivir eternamente.
jamás iban a envejecer, jamás iban a enfermar. La enfermedad y la muerte es consecuencia del pecado, ahí lo está diciendo. Ahora, otra consecuencia terrible de estar sin Cristo. Mira lo que dice Romanos 3:23, muy famoso. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están separados de la gloria de Dios. La gente en el mundo dice, si yo tengo a Dios en mi corazón, es cierto. Eso es imposible, mira lo que dice ahí. Estás separado, tú puedes sentir. Y otra cosa es la realidad. A un cuerpo físico, el cuerpo humano, cuando se sale el alma, muere instantáneamente. Independientemente si tiene aparatos que lo mantienen vivo. En el momento que un alma sale del cuerpo, muere. El cuerpo no está diseñado para vivir sin alma. Asimismo, una persona sin Cristo está muerta espiritualmente. Es básicamente lo mismo. Entonces, muerte espiritual es separación de Dios. Esta es la muerte. Estar separados de Dios. En el infierno, ¿qué va a pasar? Las personas van a estar sufriendo eternamente su muerte espiritual. ¿Cómo? Ahí no es Dios. Ahí no está Dios. Bueno, lo único que está presente ahí en el infierno, ¿qué es? La ira santa de Dios. Eso sí está presente. ¿Sí? Esto es gravísimo, lo que acabo de mencionar. Tal vez es lo más grave que puede saber y conocer y suceder a un ser humano, ¿no? La muerte espiritual. Esto es lo más terrible. Tú puedes haber sido el hombre más exitoso en tu época, aquí en el mundo, pero sin Cristo es el fracaso total. ¿Qué dijo el Señor de Judas? Más le hubiera valido no haber nacido este mundo. Pues sí. ¿Me explico? Entonces, un muerto físicamente, un cadáver, tú vete al panteón y siéntate ahí con lo veo, ¿cómo se llama? Donde están los anfiteatros, donde están los cadáveres congelados. No me acuerdo sobre el nombre. Tú acércale un encendedor a un muerto, ni se va a inmutar. Cuéntale un chiste, ni se va a reír. Dile un insulto, ni se va a enojar. O sea, ¿qué quiero decir? Que un muerto no percibe ni responde a los estímulos. No hay ningún estímulo que pueda responder un cadáver. Ah, bueno, ¿qué voy con eso? El muerto espiritual no responde a ningún estímulo en cuanto a lo espiritual. No responde. No puede, porque está muerto. A veces nosotros nos sentimos engañados. Estás platicando con un inconverso, le platicas la palabra. No, sí estaba muy interesado. Mira, todas las veces que yo he evangelizado, que han sido muchísimas, todas, la verdad, he tenido muy buena actitud de la otra parte. Me ponen atención. ¿Qué quiere decir? Que casi se salvan. Que sí les interesó, ¿no? A todos los que he evangelizado, ninguno ha venido a Cristo. Tengo un porcentaje de fracaso enorme yo. ¿Me explico? Pero todos parecían interesados, pero no. Nada más estaban actuando, por decirlo de un modo, o emocionalmente si les agradó lo que les decía, pero realmente no reaccionaban ante ningún estímulo. Realmente no pasaba. Mira lo que dice, tal vez no crean mis palabras, mira lo que dice Pablo en Corintios. El hombre natural es el que está sin Cristo, es el muerto espiritualmente, es el inconverso. ¿Qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu. Háblale la palabra, entiende las expresiones, pero no el significado espiritual. No puede. ¿Verdad? ¿Por qué? Son locura. Y no las puede entender. No habla de coeficiente intelectual. Claro que entiende las expresiones, pero no entiende el trasfondo, lo que está implícito espiritualmente. No lo entiende. Tú dile, no, pues el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se humanó. Fíjate qué tremendo milagro, ¿sí? Para venir y poder morir como un humano en la cruz y ahí morir por los redimidos, nada más los escogidos, y ser perdonados. Y él va a decir, ah, qué bonito. O sea, no entendió, porque cuando alguien entiende eso se puede quedar así, se te cae la mandíbula. ¿Qué? ¿Me explico? No pueden porque están muertos. ¿Quieres más razón? Mira lo que hace Satanás. Está encubierto el evangelio, la palabra está encubierta para ellos. ¿Por qué? Satanás los ciega. Ahorita vamos a ver cómo los ciega. Los ciega su entendimiento.
Predicas, les enseñas, no cambia nada aquí, no hay ni siquiera emociones, no hay estímulos para ellos. A lo mejor les puede gustar la alabanza, a lo mejor algunos van a llorar en la alabanza, qué bonita la letra, está muy bueno, lo ven en un sentido moral, lo ven en un sentido romántico. Yo cuando era inconverso, era ateo, fíjate, era ateo. Yo llegué a ser ateo toda mi vida hasta los 40 años. Y en Semana Santa, algunas Semanas Santas, yo recuerdo mucho que ya que te pasan las películas ahí en Televisa y TV Azteca, ¿cómo saben? ¿Por qué ven Televisa? Bueno, la veía yo y veía estas que pasaban de Jesucristo y de los actores que simulaban ser Cristo y toda la muerte y todo lo que pasaba en esas películas, ¿no? Yo las veía y decía, qué bonito fuera si eso fuera realidad, ¿no? O sea, en el fondo yo tenía algún romanticismo que decía, qué bonito fuera que Cristo realmente fuera el Cristo. Fíjate, yo en ignorancia como ateo. O sea, tenía un deseo, pero estaba muerto. Estaba muerto. ¿Sí? Satanás se ha encargado de cegar. Y ahorita vamos a explicar cómo es que ciega al mundo entero. En una ocasión Jesús, platicando con sus discípulos, se le acercó uno y le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Fíjate qué bonito. Y dice, qué bueno, qué sensible, ¿no? Y Jesús le dijo, y hay gente que dice, qué duro Jesús, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué significa esa expresión? Deja que los muertos, o sea, tu muerto espiritual, entierra al muerto físico. En realidad este joven lo que estaba haciendo era, su padre no se había muerto, sino que estaba esperando que muriera para poder heredar y tener un pretexto para no seguir a Cristo. Y le dice a Cristo, ¿sabes qué? No, déjate de cosas, no tienes ningún argumento. Si me quieres seguir, deja que los muertos vivos entierren a los muertos físicos realmente. ¿Me explico? Y el mismo Cristo usa esa misma expresión, muertos espirituales. Qué duro va la expresión. Entonces, el primer punto para entender que una persona sin Cristo está muerta espiritualmente. Muerta. Y no hay que, por ejemplo, si una persona fallece ahorita y la tienen ahí en el seguro y está muerta, ¿no? Y vas al panteón y está una que tiene 20 años. ¿Quién está más muerta? Los dos son igual de muertos. ¿Me explico? Lo que pasa es que nosotros a veces decimos, no, sí se ve que está un poco interesado. No está interesado. Parece, pero no está interesado. Los muertos están muertos. Hasta que Dios cambia y toca el corazón de esa persona. Entonces hay un cambio verdadero. Y al rato lo vamos a mencionar. Si recuerdas tú, cuando Nicodemo busca a Jesús de noche, malamente, es un mal síntoma. Da vergüenza que supieran que él, el gran Nicodemo, uno de los principales de los fariseos, fuera con este señor. Y va y se presenta con Jesús y dice, Rabí, no le dice Mesías, no le dice Señor, Rabí. O sea, ni siquiera lo reconoce como quien es. Rabí, un maestro. Y Jesús no le sigue la conversación y se lo corta y dice, 3 veces le dice lo mismo. Es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. O sea, Nicodemo enseñaba el Antiguo Testamento en las sinagogas y no era creyente. Estaba muerto. ¿Entiendes? Él enseñaba el Antiguo Testamento y estaba muerto. Tenía el Mesías presente y no lo pudo identificar. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Nicodemo nació después, gracias a Dios. ¿Entiendes? Hay pastores que están muertos y lo saben ellos. Y están predicando. De repente. Acá. ¿Está claro entonces? Una persona sin Cristo está muerta espiritualmente. Tienes que convencerte de eso. Ahora, ¿qué más? Se conforma a la ideología del mundo. ¿De dónde sigue esto? Mira, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la... ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjate qué expresión tan fuerte, ¿verdad? Entonces, todos ser humanos de que nacemos, nos vamos familiarizando, adoctrinando, fíjate, amoldando cada vez más a los sistemas, ideologías y creencias del mundo. ¿Y esto es malo? Pues depende. Depende. No toda la ideología, no todas las creencias del mundo son malas, pero la mayoría sí. Sobre todo aquellas que se contraponen contra la voluntad de Dios. Todas aquellas que se contraponen con esto, sí, son pecaminosas y te van a desviar. ¿Verdad? Las que siguen eso son llamados mundanos. Hay cristianos que son muy mundanos, ¿verdad? Pero hay cosas que son normales, que no tienen ningún problema. Estamos en el mundo, ¿verdad? Entonces, mira,
siguiendo la corriente de este mundo. Esa palabra mundo, en el griego hay dos palabras para mundo. Aquí Pablo casualmente usó cosmos, que significa sistemas, ideologías, estilo, forma. Está refiriéndose a la forma de pensar del mundo. Entonces dice que las personas que están sin Cristo se amoldan, siguen, se dejan llevar por los pensamientos que imperan. Así de fácil. De una manera consciente o inconsciente, lo absorben y así son. Entonces está lo correcto. Por ejemplo, hace que será 200 años, si una persona, bueno, es más, en el Antiguo Testamento, hace miles de años, si una persona un hijo era rebelde y no se componía, lo mataban. Decía la ley mosaica, pena capital. Fíjate, un hijo contumaz y rebelde. El día de hoy, lo tienes que ver con un psicólogo y va a decir que es hiperactivo o déficit de atención o cualquier otra cosa, lo cambian. Acá era pecado, acá es enfermedad, se llama. Hace 200 años, si eras homosexual, te apedreaban en la calle, no estoy diciendo que era bueno. El día de hoy, es bien visto que salgas del closet y lo digas públicamente. Qué valiente, aceptó su homosexualidad. ¿Qué cambió? La ideología del mundo. Pero sigue siendo lo mismo. Para Dios, por ejemplo, la homosexualidad no cambia. Sigue siendo un pecado para Dios. No cambia. ¿Me explico? Entonces, la ideología y las corrientes del mundo van a ir cambiando. Pero esto no cambia. Tiene 2000 años siendo igual. ¿Verdad? Entonces, entre lo correcto, lo incorrecto, lo valioso, lo banal, lo importante, lo irrelevante, la santidad y la moralidad. El mundo enseña una moralidad. ¿Sabías que el infierno va a estar lleno de gente buena? Buena humanamente. ¿Sabes eso? ¿Sabes cuál es el único pecado que no perdona Dios? Nada más hay un pecado que no perdona. ¿Cuál es? La incredulidad. Todo aquel que no tiene fe va a ir al infierno. No importa si hiciste lo bueno o hiciste lo malo. Y eso es lo que la gente no entiende. Pero ¿cómo es posible? ¿Y sabes por qué no entiende? Por las creencias que el mundo ha enseñado. El mundo ha enseñado que es como una balanza. Entonces, si hiciste bueno o hiciste malo, lo que pesa más es lo que te va a definir el destino al más allá. ¿Qué cosas son parte del mundo? Pues el lenguaje, la forma de expresarse, la forma de vestir, la forma de ganar dinero, cómo se educan a los hijos, cómo es el matrimonio. Hay un montón, una gran cantidad de ideologías correctas e incorrectas del mundo, que nosotros tenemos que discernir cuáles son las correctas para asumirlas o no. Acuérdate cómo dijo Jesús: ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. ¿Cuál es esa puerta? Todas las ideologías del mundo ahí están, todas las religiones ahí están. Dice, pero angosta es la puerta que lleva a la salvación. ¿Cuál es esa puerta? Cristo, es lo único. Todo lo de acá, aquí caben, aquí todos son aceptados. Ahí está la inclusión del lenguaje, de todo, aquí está, en la puerta ya espaciosa, ¿verdad? Pero no nomás las personas que están sin Cristo siguen las corrientes del mundo. Me está pidiendo WhatsApp. Mira, no nomás es eso. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe? Cristo. No, aquí es Satanás. Se está refiriendo a Satanás. De la potestad, de la autoridad del aire. Esa expresión traducida del griego es un poco complicada, pero buscar el significado está muy sencillo. Básicamente lo que me está diciendo aquí es que Satanás se mueve en una esfera espiritual, digamos que en otra dimensión del aire, refiriéndose a lo espiritual. Dios le ha permitido que está en el mundo, pero muévete en la esfera espiritual. Pero desde aún ahí Él controla. Desde ahí Él influencia en nosotros. ¿Cómo? Por las corrientes, las ideologías, los pensamientos del mundo. Él los controla. Él los controla, por eso es el príncipe del mundo. Él controla todo esto. De cualquier ideología, Él está atrás. ¿Sí? Atrás está Él, de todo. Bueno, pues las personas sin Cristo, sin saberlo, sin notarlo, aún yo cuando era ateo, era manipulado por Satanás, sin darme cuenta. No es que no vayan a pensar, o sea que está todos los gente del mundo está se me fue la palabra, está poseída por Satanás. No estamos diciendo eso. Satanás es muy inteligente, además no puede poseer a todo, porque no es omnipresente, pero él manipula. Acuérdate que es
una de las creaciones del universo más maravillosas que existen. No estoy exaltando a Satanás, pero hay que reconocer a nuestro enemigo. Es sumamente inteligente. Sumamente inteligente. Él tiene una serie de artimañas sofisticadas. No creas que es un simple demonio bruto que le quiere hacer el mal. No, es sumamente sofisticado, sumamente profesional y estratégico. Es tremendo. Es tremendo. Manipula a todo el mundo. Imagínate. ¿Cómo puede hacer eso para manipular? Para que vean el poder y la influencia que tiene él, ¿verdad? Es por eso que cada ideología, creencia, forma de pensar, estilos de vida, todo ello que sí se contrapone a Dios de su palabra y al modo de vivir como Dios demanda, detrás de todo ello está Satanás, que en conjunto con sus huestes manipula a todo el mundo, al ámbito político, el ámbito económico, el ámbito social, el que tú quieras, el religioso. Fíjate que es tan astuto que hizo. Bueno, esta es la iglesia de Cristo, la correcta, esta es. Dice, ¿cómo le hago para engañar a la gente? No voy a poner una secta, así como le hacen acá, que están los altares de la Santa Muerte. Pues obvio, todo el mundo sabe que eso es demoníaco. Forma una iglesia prácticamente igual a la cristiana, pero le cambia un poquito. Le voy a poner una pastora, ya cambió. ¿Sabes que le cambia un poquito? Como los apostólicos, que sí creen en una trinidad, pero del modalismo, donde Cristo de repente se hace pasar por Espíritu Santo y el Espíritu Santo se hace pasar por el Padre. Ya es falso, ya es una secta. Así traiciona y así engaña a Satanás con algo tan sutil. ¿Sí? Para que veas. Y la gente no se da cuenta. Es lo mismo, todos creemos en el mismo Dios, nada más que acá le ponemos un nombre. Acá es Alá, acá es Mahoma, Buda, Jesús. No es lo mismo. Porque Él los reprendió tanto cuando estaban en el monte Sinaí al salir de Egipto y adoraron a Jehová en un becerro y mató un montón. ¿Por qué lo hizo? Porque era un Dios falso eso. Jehová no tiene imagen, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ¿no me crees? ¿Qué dice Juan? Sabemos que somos de Dios, ¿quién? De iglesia. ¿Y qué pasa? Pero el mundo entero está ¿qué? Bajo Satanás. ¿Cómo? Con la influencia, controlado, influenciado. Entonces estábamos viendo, no lo puse así, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué es espíritu? No es un espíritu que posee, no. Se refiere el ánimo, la actitud, la tendencia de estas personas. ¿Y quiénes son estas personas? Mira el calificativo que usa, eso es peyorativo, es como para insultar. Hijos de desobediencia. Otra de las ideologías que Satanás ha inventado, ¿cuál es? Todos somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Todos somos creación de Dios. Y nada más los redimidos son adoptados. A partir de ahí son hijos de Dios. Los demás son hijos de desobediencia. No dice que son hijos de Dios desobedientes, no, son hijos de desobediencia. ¿Y quién es el padre de la desobediencia? Satanás. ¿Sí? Es un calificativo un poco despectivo. Entonces no está diciendo que son hijos de Dios, sino descendientes. De hecho es un hebraísmo esa expresión. Los hijos de desobediencia son llamados así porque no pueden someterse a Dios. ¿Por qué? Pues porque están muertos. No pueden. John MacArthur dice que hay tres elementos que caracterizan el sistema actual. El humanismo, fíjate. Eso es parte de Satanás, el humanismo. ¿Cuál es el humanismo? El hombre es el centro de todo. Él es el fin. Cada ser humano tiene sus propias reglas y su propia moralidad. Terrible. Nada más existe una moralidad esta. Dios dice qué es lo bueno y qué es lo malo, no el hombre. Pero esto es bien arcaico, hace 2000 años, hay que actualizarse, ¿no es cierto? La palabra está viva y es eficaz, dice. El materialismo le atribuye una gran importancia y valor a las cosas físicas, en especial al dinero y junto con ello el poder. Eso es lo que busca el mundo, poder y dinero. En realidad la mayoría de la gente es lo que hace. Están detrás. ¿A quién se admira más? A la gente con poder, a la gente con dinero. El sexo, la tercera esfera que Satanás tiene manejando el mundo. El sexo está inmiscuido en casi todos los ámbitos de manera correcta, incorrecta e ilícita. Casi todo es distorsión y perversión sexual. El día de hoy, si Juanito dice que es una niña y
quiere entrar al baño de mujeres, lo tiene que permitir en algunos países. Porque ¿cómo puedes oponerte? Él dice y él se siente. Eso es una perversión sexual, está tonto, eso no es posible, ¿no? Yo soy me autoconcibo como un flaco de 50 kilos, ¿no es cierto? Ojalá que no me creen, ¿por qué se rieron? Porque no me creen. Es que el púlpito engorda, pero bueno. Ok, hay una parte en Corintios donde dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Satanás es no se va a presentar como lo dibujan así de rojo, con patas de cabra y cola y cuernos. No. Satanás se disfraza de una manera, un pastor que habla bonito, que habla muy hermoso y que distorsiona un poco esto y habla nomás de las cosas bonitas de la palabra. Ahí está Satanás. ¿Sí? Todo lo contrario, él se presenta como algo agradable, bonito y bueno. En el Edén, ¿qué pasó? ¿Por qué no se asustó Eva cuando se le acercó a la serpiente hablando? Porque para ella era algo normal y común. No se le presentó así de rojo. Es muy astuto. En una ocasión, Jesús estaba discutiendo con los fariseos, los escribas, estaban discutiendo, y dice: sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme. Fíjate lo que él dice. Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, pero ustedes hacen lo que habéis oído de vuestro Padre. Está hablando de otro padre. Y lo dice: ustedes son de su padre el diablo. A los fariseos. Qué tremendo. Y los deseos de su padre quieres hacer. Le estaba diciendo que ellos eran hijos de Satanás. Mas sin embargo eran los representantes de la única religión verdadera en ese tiempo, el judaísmo. ¿Cómo es posible eso? Porque estaban sin Cristo. No eran creyentes verdaderos. ¿Cómo se sabe? Porque hacían los deseos del Padre. ¿Cómo? ¿Querían matar a Jesús? ¿Qué más prueba quieres? ¿Verdad? Entonces las personas sin Cristo están conformados a la ideología del mundo. Todo ser humano sigue consciente e inconscientemente las ideologías, las creencias y sistemas del mundo que son manejadas estratégicamente por Satanás. ¿Sí? Tercer punto. Están controlados por su naturaleza caída. Eso es tremendo, mira lo que voy a declarar. ¿Dónde sale eso? Los deseos. Fíjate, son tres áreas. Deseos de nuestra carne, voluntad de la carne y los pensamientos. Las tres cosas son parte de la naturaleza caída y las tres están controladas por esa naturaleza. Una persona sin Cristo está controlada absolutamente por su naturaleza caída. Y eso es malo, es terrible. Es una enfermedad mortal. Nadie se puede curar de ello. ¿Sí? Digamos que en su ADN, mira, la gente cree, es otra de las ideologías que nos enseñaron en el mundo por Satanás. Cuando un niño nace, dicen que es un angelito. Eso es verdad. Desde que hay concepción del óvulo con el óvulo de la mujer y el esperma, que se forma, se fecunda, ahí ya hay un alma humana. Ese ya es un humano, aunque físicamente no parece, pero ya es un humano. Bueno, ¿sabes cuál es el problema? Esa alma ya tiene pecado. Esa alma sin pecar ya es pecadora. Porque esa alma ya trae una naturaleza humana caída y pecadora. Ya. Aunque no haya pecado. Qué tremendo es eso. Ya el ADN espiritual de esa personita que está allá adentro, en el vientre, aunque sea muy hermosa, es pecadora. 100%. No dije mala 100%. Pecadora, es diferente. ¿Sí? ¿No me crees? Mira lo que dice David. En maldad he sido formado. Ahí está. ¿Dónde? En el vientre. Y en pecado me concibió mi madre. Ahí está. ¿Por qué? Porque su mamá también tenía naturaleza caída y su padre también. Todos engendramos personas pecadoras. Todos con una naturaleza pecadora. No se puede, es inevitable. Desde Adán en la caída partió ya. Todos. Por ejemplo, ¿por qué un perro actúa como perro? ¿Por qué el perro ladra? ¿Por qué cuando va a salir del baño levanta la patita? ¿Por qué cuando está alegre mueve la colita? ¿Cuál es la respuesta? Está bien fácil. Porque es un perro, van a decir ustedes. ¿Por qué no se comporta como un pato? Porque tiene naturaleza de perro. Y el pato tiene naturaleza de pato, ¿me entiendes? Tú no le puedes decir a un perro que se comporte como un pato. ¿Por qué? Porque su naturaleza se lo prohíbe. Le impide, ¿sí o no? ¿A qué voy con eso?
Mira, aquí Pedro te lo dice. Pues les ha sucedido a los inconversos, se está refiriendo. El proverbio, ¿cuál? El perro vuelve su vómito. ¿No estás fijado eso? Los perros vomitan y se vuelven a comer su propio vómito. ¿Por qué? Porque es un perro. Un caballo no hace eso, pero un perro sí. Dice, y la puerca lavada vuelve al lodo. ¿Por qué? Porque es un puerco. A los puercos les gusta el lodo para protegerse de la piel, porque es su naturaleza, no lo puedes evitar. ¿Verdad? Bueno, pues así mismo la gente del mundo es imposible para ellos dejar de pecar. ¿Por qué? Porque su naturaleza es pecadora. O sea, la persona sin Cristo no es pecadora porque peca, sino peca porque es pecadora. ¿Entiendes la diferencia? Mira. Los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne y los pensamientos. Así que lo que Pablo está declarando aquí con esta expresión es que las personas inconversas siguen la corriente del mundo, la manera de pensar del mundo, el actuar del mundo, obviamente dirigido y operado por Satanás, ¿no? Usando la naturaleza caída de las personas como influenciando en los deseos, en la mente y en el accionar. ¿Verdad? Es lo que hace, está bien facilito. Esa es la manera más fácil de influenciar a ellos. Por eso, la clave en todos los cristianos, ¿cuál es? Revertir ese proceso, ¿cuál es? Todo empieza aquí. La batalla. Si Satanás me ataca a mí, no es que me va a poseer o me va a hacer algo físicamente. No. El problema está aquí. Va a llegar con una ideología, una idea, un deseo, una sugerencia y me va a tentar. El problema está aquí. Si yo dejo que permite que entre y empiezo a alimentar esa tentación, esos pensamientos van a producir ciertas emociones y esas emociones me van a llevar a actuar, a obedecer a Dios o a desobedecer. Así es fácil. ¿Sí? Por eso todo empieza aquí. Por eso todos debemos de renovar nuestra mente con la palabra. En la medida que yo renueve más mi mente, menos entrarán en esas ideologías. Porque hay personas que dicen que son cristianas y no cambian. O porque dicen que son cristianas y cada batalla la pierden. ¿Por qué? Porque no van al origen, no atacan su corazón, su mente. Ahí está la clave de todo. No trabajan en esto. Es todo. Mira, así muy rápido me voy a ir. Características o efectos de la gente que está caída. ¿Por qué una persona sin Cristo que tiene naturaleza caída no puede responder? Muy fácil, pero mira, también uno de los problemas que algunas iglesias han distorsionado esta doctrina es que han manejado mal el pecado y la caída del ser humano. Por ejemplo, yo tengo este vasito de agua. Si le echo una ínfima, una gotita tan pequeña de veneno, ¿se la tomarían ustedes? No, ¿verdad? ¿Por qué? Si nomás cayó en el centro. La gotita cayó en el centro, lo demás está bien, pero se va a extender la gota, ¿verdad? Va a contaminar todo el agua. El pecado es así. El pecado infecta todas las áreas del ser humano. Mis pensamientos, mis emociones, mis propósitos, mi actuar. Todo, absolutamente todo alcanza el pecado. Y eso tiene un nombre teológico, se llama, como que está muy feo, se llama depravación total, que ellos usan más bien incapacidad total. Por eso el hombre es incapaz de hacer algo espiritualmente. Puede hacer cosas buenas, pero espiritualmente no puede hacer nada, porque está muerto. Eso lo enseña la Biblia, no es una doctrina mía. ¿Sí? Entonces mira, te voy a decir rapidito. ¿Cómo tiene la mente alguien sin Cristo? Entenebrecida, cegada. Hace, no sé cuánto hará, 25 años, el converso ateo, y tenía mis hijos chicos y me entró el gusanito espiritual por dentro, según yo, de conocer y buscar a Dios porque era ateo. Dije, a ver, soy el que dirige la familia, tengo que saber algo. Entonces le pedí a una persona de la oficina que me diera una Biblia para leerla, y la empecé a leer y estuve intentando por el antiguo, por el nuevo, por el antiguo, por el nuevo, y después de algunas semanas de estar tratando de leerla dije, esto es una cochinera, es una tontería todo lo que dice. ¡Pum! La cerré. Pasaron años, tuve un accidente y la gente que era cristiana dijo, ahora sí está sensible, regálale una Biblia. Me regalaron una Biblia, agarré la Biblia otra vez y lo mismo pasó. Hice un intento por leerla y por descubrir a Dios aquí y la fe, y no encontré nada. Todo se me hizo absurdo. Esa fue la expresión. Después de ese accidente pasaron 3 años y una persona me compartió
Y me dijo, léete Juan. Y empecé a leer Juan. No entendía nada de Juan. Y de repente, wow, qué interesante está esto. Era la misma Biblia que las 2 veces anteriores. ¿Qué pasó? Las 2 veces anteriores yo tenía la mente entenebrecida. Satanás me tenía cegado y no podía ver las maravillas de la Escritura. Pero cuando Dios, en su soberanía, me la quitó, pude ver y decir, wow, no entendía nada. Porque era una teoría ignorante, nunca tuve formación religiosa. Cuando lo empiezo a leer lo de Juan, digo, wow, esto está, ya. A partir de ese día, nunca dejé de leer la Biblia. Ya pasaron 20 años. Para que veas, la mente es imposible. 2 veces hice el intento, no un día, semanas. Nada pasó. Y tenía un deseo espiritual, según yo, ¿no? Por eso dice Juan, aquella luz. Por ejemplo, cuando vino Jesús a los suyos, dice que los suyos no le recibieron. ¿Por qué no recibieron si los judíos estaban esperando al Mesías, ya tenían desde el Antiguo Testamento? ¿Por qué no lo recibieron? ¿Por qué no lo conocieron? Tenían enfrente al Mesías, ¿y por qué no hizo milagros? ¿Por qué no? Mente cegada. No lo pudieron reconocer, es increíble. Además, siguen. Tú ves a Israel ahorita, habla con los judíos ortodoxos y enseñarles el Nuevo Testamento y háblales de Cristo, te van a apedrear. Van a decir que ese Jesús era falso. Mentira, no era el Cristo. Todavía ha de venir el Mesías, dicen ellos. Fíjate, qué ciegos están. Mente entenebrecida. Pero no nomás eso. ¿Cómo tienen el corazón la gente sin Cristo? Pueden hacer cosas buenas, pueden hacer buenas obras misericordiosas, son bondadosos en algunas cosas, pero en relación a lo espiritual, ¿cómo tiene el corazón? De piedra, duro. ¿Y por qué es una piedra? Es algo inerte, nunca cambia una piedra. Así es el corazón de los inconversos, los que están sin Cristo, hasta que Cristo lo transforma en un corazón de carne vivo. Así está la gente del mundo, es tristísimo. Por eso te digo que es horrible este sermón, ¿verdad? ¿Cómo es la gente sin Cristo? Odia a Dios, a odia a Cristo. Lo mataron. Les dieron la opción, Barrabás o Todos sabían quién era Barrabás, lo conocían perfectamente y sabían que no hizo nada. Mata a Cristo. ¿Por qué? Porque la gente del mundo verdaderamente odia a este Dios. Lo odia. Y a Cristo más. Hay Cristos falsos que eso los aman. Cristo que no manda al infierno, Cristo que no castiga, que no disciplina. Ese Cristo lo ama, pero el Cristo lo aborrece. Lo aborrece la gente, ¿no? ¿Cómo es la gente sin Cristo aparte? Tiene una incapacidad espiritual para buscar a Dios. Es mentira, ninguno de ellos busca a Dios. Mira lo que dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí. Fíjate. Y ninguno. Y lo está diciendo Jesús, no lo digo yo. Si el Padre que me envió no lo trajera. La única manera de que alguien busque a Dios o a Cristo es que el mismo Dios lo traiga. Si no, jamás. Si van a ir a religiones. Pero a la puerta angosta jamás nadie. No pueden porque están muertos. Es imposible. Son sordos espirituales. Es tremendo, ¿no? El último punto. Están condenados. Eso es horrible. ¿De dónde sale eso? Y eran por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Es decir, que una persona sin Cristo está condenada. Qué expresión tan dura, ¿verdad? Quiere decir esa expresión que es innato, que desde que nace todo ser humano, fíjate, es objeto de la ira de Dios. ¿Habías oído eso? Es objeto. ¿Cómo dice Proverbios? Salmo 5. Dios está irado con el impío, ¿qué? Todos los días. Ups. Y la gente tan feliz que vive, ¿verdad? No saben. Por eso, a los cristianos, ¿qué ministerio les dio? El ministerio de la reconciliación. ¿Cuál reconciliación? Porque no saben que están destituidos y que Dios está irado con el impío y se tienen que reconciliar. Por eso Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en paz con Cristo Jesús. Pero la gente ni siquiera entiende que tienen que buscar la paz, que Dios está irado y que son objetos de su ira. No lo entienden, ¿verdad? Mira, Hebreos, para que me creas un poco de ello. El autor de Hebreos ve la expresión que hace. Horrenda
cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque su ira santa se va a hacer efecto. ¿Verdad? ¿Cuándo va a suceder esto? Literalmente. Literalmente. Jesús vino la primera vez como humilde, a servir, no a hacer la guerra, ¿sí? A morir por los suyos. Y la segunda vez, ¿cómo va a venir? Como un guerrero, con la espada, a matar. ¿Cuándo es eso en la segunda venida? ¿Qué va a pasar? En la mañana estábamos platicando en la otra iglesia sobre eso. ¿Qué va a pasar en la segunda venida? Va a matar a todos. Qué terrible. A todos. ¿A quiénes son todos? Los que no tienen que a Cristo. Pero a todos. De hecho, si tú lees el pasaje de Apocalipsis, es terriblemente gráfico. Habla hasta de cómo vas a salpicar la sangre. Es terrible, ¿verdad? ¿Sí? A todos en un instante, todos los impíos van a morir y van a ser llevados al lugar de tormento. Y nada más van a quedar los que tienen a Cristo en la segunda venida. Es terrible. Es terrible. Por eso le dice, horrible, es horrible. Pero este Dios nadie quiere conocerlo hasta que vienes a Cristo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le rechazaron. Porque le rechazan. ¿Sí? Mira lo que dice Juan, para que veas. Es la opción. El que en él cree, ahí está, qué fácil. No es condenado. Ahí está la declaración. Eso es todo, fe. Pero fe verdadera, obviamente. Pero el que no cree, ve la gramática, ya ha sido condenado. Dice, será condenado. Ya está condenado. Posiblemente va a tener una vida muy buena aquí. A un Dios en su amor, en su gracia común, fíjate lo que hace. Alguien que es tan perverso en el sentido de que siempre vivió rechazando a Dios, le da una buena vida. Va a ir al infierno, pero una buena vida. Lo va a sanar. A lo mejor tiene un tumor y lo va a sanar. Increíble. Pero ya está condenado, dice. ¿Por qué? Porque no ha creído en quién es Jesús. Ahí está la consecuencia. A todos se les da la oportunidad. No existe nadie que va a ser condenado que no haya escuchado el Evangelio de Jesucristo. No existe nadie. Pero no quiere. No quiere. ¿Por qué? Porque Satanás ha cegado y los tiene manipulados con las enseñanzas del mundo. Y van a decir, eso es mentira lo que dijo el pastor Antonio. Eso es mentira. ¿No? Es tremendo eso. Estoy brincando algunas cosas para hacerlo un poco más rápido. Dice en el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, es Cristo, pero los hombres, ¿qué dicen? Amaron más las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Todo el estilo de vida que Satanás ofrece, todas las tendencias, la moralidad, la religiosidad, que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, su caminar es malo. ¿Por qué? Porque su naturaleza caída es mala. ¿Verdad? La gente prefiere el estilo de vida pecaminoso que seguir a Cristo. Tristemente. Dice Efesios 5:6, se los voy a leer, ya para terminar. Porque sabéis esto, fíjate que ningún fornicario, inmundo, avaro, idólatra, está hablando, no es exhaustivo, no está hablando de algunos pecados, no, tiene herencia en el reino de Dios, que nadie les engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Por esta razón. Entonces, estar sin Cristo es algo terrible. Están muertos espiritualmente. Se conforman al sistema de pensar, a la ideología del mundo. Están controlados por su naturaleza caída. No pueden hacer nada y están condenados. Salvo que Cristo los salve. Es la única. ¿Sí? Salvo que Cristo. Ahora, esto es terrible, este sermón, porque está hablando de todos los inconversos. Ahora, si tú no eres inconverso, pues tú dices, bueno, no, a mí no me toca, gracias a Dios, soy salvo. Pero tú, el punto es que tú tienes gente, familiares que amas, a lo mejor hijos, pareja, nietos, amigos, compadres, vecinos, que están en esa condición y ven lo que va a pasar. Eso es terrible. Eso es terrible. Y es un hecho, va a suceder. Entonces, eso nos debe llevar a movernos a
compartir el Evangelio con ellos, porque es lo único que los puede salvar. Es lo único. Que escuchen el Evangelio así como una vez a mí, alguien me lo compartió y Dios usó para quitarme la venda. 40 años pasaron. Ahora, lo otro no mencioné, si te fijas, lo voy a leer rápidamente el pasaje, los versículos del 1 al 3. Hay 3 expresiones que tienen que ver con nosotros. Yo me enfoqué nada más en los 5 versos, pero hay 3 expresiones que tienen que ver con nosotros los creyentes. Mira lo que dice. Y Él les dio vida a ustedes, se refiere a nosotros, primera declaración, que estabas muertos en sus delitos y pecados, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, nosotros estábamos como ellos, pues, 2 veces dice, ¿no? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y éramos por naturaleza. Quiere decir que todo esto que yo expliqué, nosotros estábamos igual. O sea, nosotros no somos mejores que los del mundo, en absoluto. ¿Sí? Y no vas a pensar, no, yo cuando era antes de ser cristiano, yo no era así. Sí eras. Todos éramos así, en una mayor medida. Yo llevé una vida muy disoluta. Yo sí toqué el lodo antes de ser cristiano. Yo sí me embarré el lodo. Mi esposa no. Mi esposa era una persona muy moral y bien vista en la sociedad. Entonces, cuando llegamos a Cristo, pues, obviamente mi cambio fue muy radical. Dejé muchos pecados de ser. Entonces fue muy notorio. Pero ella, como era buena persona socialmente hablando, a ser cristiana no se notó mucho cambio. Aún ella misma, ¿sabes cuál era su engaño? Decía, ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? Ya de esa expresión me dijo a los meses de haber nacido. Le dije, hay un montón de pecados tuyos, casi le saco la lista. Dije, aquí me desahogo, dije yo, no. Ay, qué buena verás, dije, ahora va la mía. ¿Me explico? Ese es el engaño del mundo, de decir, ese narco, ese sí está mal. Yo, lo peor que he hecho es que ando con la licencia vencida, ¿no? Por decir algo. No, entiende, todo esto que yo dije, lo éramos nosotros. Todo esto que mencioné, éramos nosotros en otro tiempo. Pero por la gracia de Dios, ahora estamos de este lado, por la gracia de Dios, porque es que yo desarrollé una fe, no hay fe, la fe te la dio Dios, hasta es un don. Me explico, para cuidado, no pensar como el fariseo y el publicano. Te doy gracias a Dios porque no soy como ese. No hay diferencia entre nosotros y aquellos. Simplemente la gracia de Dios nos salvó. Entonces ahora nosotros somos el ministerio de reconciliación. Que sepan el gran problemón que tienen. Era para que no durmieran a gusto. Es la verdad. Amén. Vamos a orar.